En compartir pantalla creo que va. Sí, compartir pantalla. Por favor, puedes activarlo tú mismo. ya. ¿Me confirma si estoy compartiendo, por favor? ¿Estoy compartiendo? Todavía. No sale nada todavía. Ahí está. No sale. No aparece. ¿No aparece? No. Pero puedes ir hablando mientras que se va compartiendo. No sé, olvidar. Desconectar, dice. Olvidar. No, Ya. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya. Sí, No. se observa. ¿Sí? Ya. Sí, ya se Bueno. observa ya. Bueno, la actividad es con relación a los derechos y deberes de los padres. Los deberes y derechos de los padres está en nuestra Constitución Política del Perú, está en el artículo 6 y en el artículo 10. En el artículo 6, los derechos y deberes de los padres es alimentar, educar, dar seguridad, dar a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen el deber de respetar y asistir como nosotros como padres. Esto incluye también brindarles asistencia médica, vestimenta y velar por ellos, ¿no? De igual forma, el artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona y a la seguridad social, a la protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. También está en el libro 3, Derecho de la Familia, en el artículo 235. Deberes de los padres e igualdad entre los hijos. Los padres estamos obligados a proveer, sostener a nuestros hijos en la educación, formación y protección, sobre todo protección a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir sostenimiento? Quiere decir nosotros como padres tenemos que brindarles todas sus necesidades y los gastos que requieren nuestros hijos, ¿no? Hasta que llegue a la mayoría de edad. Deberes de los padres. ¿Cuáles son nuestros deberes como padres? Es proteger a nuestros hijos. ¿De qué? Del peligro en las calles, ¿no? Ustedes saben que la niñez en situación de la calle se ha convertido en un problema social que obligados a velarlos por ellos mismos.
sufren las afecciones de la pobreza, el hambre, la disolución de las familias. Con frecuencia son víctimas fáciles de abusos, negligencias y explotación, en ocasiones hasta son asesinados, ¿no? Nosotros como padres servimos modelos para nuestros hijos. ¿En qué? En lo positivo, y somos el ejemplo a seguir. Como por decir, enseñar a nuestros hijos de ser agradecidos de los logros. Puede que tú te lo hayas ganado, pero podrás no tenerlo también. Hay que tomarnos un tiempo o un momento para reflexionar sobre todas las cosas buenas que tiene la vida y que hay que valorarlas también. Hay que liberarnos de los perjuicios. Ten fe en los demás y en ti mismo. Si piensas que no eres capaz de algo, cuestiónate e inténtalo. Asume una mentalidad abierta. Deja de buscar culpables y víctimas. Céntrate, busca soluciones, apoyar y quienes también los hacen. Dirige tu mirada hacia adelante. Cuida tu entorno. Sabes que las personas somos seres sociales. Estamos preparados para conectarnos con otras y compartir socialmente nuestras vidas. Amar y respetar a tus hijos, dándoles mucho amor, cariño, afecto, y que ellos también lo sientan, ¿no? Los padres comienzan a moldear la futura personalidad a través de la educación. Garantizan el traspaso de la herencia social de la familia, sus costumbres, su concepción del mundo, sus motivaciones y valores, sus tradiciones y modos de hacer las cosas. Trabajar. ¿Trabajar para qué? Para otorgarles la comodidad, necesidad dentro de las posibilidades como padres para otorgar a nuestros hijos. Realizar las labores de la casa. Colaborar ambos, tanto papá como mamá, colaborar las labores de la casa. No que solamente la mamá hace las actividades de la casa, sino también los padres, ¿no? Y la participación sea mutua entre ambos. De igual forma, también la participación de nuestros hijos. Tratar a nuestros hijos con cariño y respeto, ¿no? Con bastante amor, para que ellos también sientan bastante amor y ellos también cuando futuramente sean padres, ellos también den amor a sus hijos. Y derecho de los padres, como dicen, nosotros como padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Nosotros como en la sociedad debe de tratar que la educación de los hijos depende solo de la escuela, pues cada familia tiene la libertad de hacerlo, como base de creencias, valores y costumbres. Bueno, padres de familia, acá le he hecho una pequeña retroalimentación de la actividad que se ha desarrollado. Espero de que les hayan recordado de todos estos mensajes y le haya agradado mi tema. Ahora le doy pase a mi compañera Maribel Córdoba para continuar su exposición. Un ratito, por favor, estoy compartiendo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, la escuchamos, señorita. Ok. Buenas tardes. Como ya mencionó mi compañera, mi nombre es Maribel Córdoba. A mí en esta oportunidad me toca exponer la patria potestad y el régimen de visita. Muy importante. En primer lugar voy a exponer lo que es esto, ¿qué es la patria potestad? La patria potestad es una figura jurídica recogida tanto en el Código Civil, en su artículo 423, y como en el Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 74. Ambas normas
señalan los deberes y derechos de los padres. El artículo 74, deberes y derechos de los padres, son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad. Como les digo, en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, en el inciso A dice, velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y actitud. En el inciso D dice, darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastare, podrán recurrir a la autoridad competente. En este caso, por ejemplo, cuando niños llegan a ser adolescentes, muchas veces no obedecen a sus padres. Entonces, papá puede acudir a la autoridad para que pueda ser, llevarlos a un centro para que puedan ser estos reeducados. En el inciso E dice, tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario. Más adelante voy a explicar sobre ese inciso. En el inciso F dice, representarlos en los actos de vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil. En el inciso G dice, recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición sin perjudicar su atención. Estos incisos lo contemplan clarísimo. Lo que les dije en el inciso E, donde dice tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. En este inciso se refiere al derecho exclusivo de los padres a hacer vida en común con sus hijos, es decir, el derecho de vivir con ellos en el mismo domicilio. En determinadas circunstancias, el ejercicio de este derecho puede verse interrumpido, como cuando los padres del menor se encuentren separados de hecho, es decir, cuando ambos padres viven en domicilios distintos. En esta explicación, bien claro nos dice, en caso de que los padres vivan en el mismo domicilio, ambos padres tienen la tenencia. Si en estos fuesen separados, obviamente el padre tendrá que pedir la visita de régimen de visita, que ya lo vamos a ver más adelante. Por ello, se ha establecido legalmente que durante la vigencia del matrimonio o cuando ambos padres vivan juntos en el mismo domicilio, ¿ve? Así lo dice. La tenencia del menor se ejerza conjuntamente. En cambio, en el supuesto de que los padres se divorcien o decidan separarse, de hecho, la tenencia se determinará de común acuerdo entre ellos, y en caso de discordia o no existir acuerdo, la tenencia la resolverá el juez. En este caso, como se vuelve a repetir, los padres que no tengan un acuerdo entre ellos, entonces en eso ya acuden al Poder Judicial y el juez resolverá ese conflicto. Pregunta que siempre se hace: ¿la patria potestad se puede suspender? Claro que sí. En el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 35 lo dice: suspensión de la patria potestad en los siguientes casos: por la intervención del padre o la madre originada en causas de naturaleza civil. Quiere decir que en caso de que el padre sufra una enfermedad como accidente o derrame cerebral,
En ese caso, se suspende la patria potestad. En otro caso dice, por ausencia judicialmente declarado el padre o de la madre. Darles consejos, ejemplos que los corrompan. Como por ejemplo, el padre que es un drogadicto, por ejemplo, o que dé consejos malos, como por ejemplo, ¿sabes qué? Yo te mando que vayas a robar, ¿no? En ese caso, se suspende la patria potestad del padre. También otro caso, por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad. Muy claro. Por maltratarlos física o mentalmente, por negarse a prestar alimentos, por separación o divorcio de los padres o por invalidez del matrimonio de conformidad en los artículos 282 y 340 del Código Civil, por haberse aperturado proceso penal al padre o a la madre por los delitos en los artículos 173, 173A, 176A, 181A en el Código Penal. En caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando cometen el delito de proxenetismo, por ejemplo, por violación, son casos de delitos penales que le suspenden la potestad al padre. Otra pregunta que también se puede decir, ¿se puede perder la patria potestad? Una cosa es suspender y otra cosa es perder la patria potestad. ¿En qué caso? Lo dice en el artículo 77, extinción o pérdida de la patria potestad. Se pierde por muerte de los padres o del hijo, porque el adolescente adquiere la mayoría de edad por declaración jurídica de abandono, por haber sido condenado por el delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos. A pesar de que el padre o la madre se encuentre suspendido o haya perdido la patria potestad, en consecuencia no se encuentra en de una o varias de las facultades que dicha institución otorga, por ningún motivo cesará la obligación de proveer alimentos a sus hijos en conformidad en el artículo 94 del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Sí? A pesar de que estos padres cometan sus delitos, no puede cesar su obligación de mantener a sus hijos. La suspensión o pérdida de la patria potestad podrá ser solicitada por los padres ascendientes, hermanos, responsables o cualquier persona que tenga legítimo interés de acuerdo con el artículo 79 del Código de los Niños y Adolescentes. En este caso, los familiares, que es los abuelitos, los hermanos, incluso el padrino puede hacerse responsable de estos niños, de estos niños. Sí, obviamente siempre y cuando pues el juez va a pedir ciertos requisitos para que esa madrina o esos tíos puedan cederle la patria potestad de los menores. Ahora pasamos al segundo tema, que es el régimen de visitas. El régimen de visitas es una figura jurídica que permite la continuidad de las relaciones entre los hijos y el padre o la madre, que no ejerce la patria potestad más que un derecho de los padres, es un derecho de los hijos
que percute en su desarrollo emocional. El régimen de visitas, en el artículo 88, dice: los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberá acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrará fuera del lugar de domicilio o desconociera su paradero, podrá solicitar el régimen de visita los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad de dicho padre. Como le dije anteriormente, en este artículo del Código de Niños y Adolescentes, siempre la pregunta que se viene haciendo cuando un padre tiene un accidente o tiene una enfermedad congénita, en este caso ¿tiene derecho a la visita al hijo? Claro que sí, pero tiene que presentar pruebas que está imposibilitado. El juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un régimen de visita acordado en el principio, de acuerdo al principio de interés superior del niño y del adolescente, y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias y resguardando de su bienestar. En el artículo 89 también nos dice el régimen de visitas: el padre o la madre que haya sido impedido de ejercer el derecho de visitar a su hijo podrá interponer una demanda correspondiente acompañando la partida de nacimiento que lo acredite. En este caso, tiene que demostrar que está cumpliendo con su deber de proveer la atención. En el régimen de visitas, mantener la solidaridad, integración familiar, fortalecer los lazos afectivos, emocionales y físicos de un menor. La Dirección de Defensa Pública del MINFUS cuenta con equipos multidisciplinarios de apoyo psicológico y asistencia con responsabilidad para ayudar a los padres y detectar estas prácticas incorrectas. Asimismo, tiene defensores públicos especializados en temas de asistencia legal gratuita a los padres que lo soliciten. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, alguno de los asistentes, por favor, estamos para contestarles. Preguntas, amitas. Régimen de visitas y pensión. No te amo. Buenas tardes, señorita. Para exponer una pregunta, una mamita pregunta, ¿cómo puede hacer para un papá que no se manifiesta con la pensión y ya tiene demanda de alimentos y no cumple? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Entendí bien? Disculpe. A ver, señorita, dice la mamita que el papá ya tiene demanda de alimentos y no cumple. ¿Cómo puede proceder? En este caso, señora, lo que tiene que hacer usted presentarse al Poder Judicial, donde usted ha puesto la denuncia, y volver a hablar con el juez que ese papá no ha cumplido con
que han quedado, si en este caso usted ha llegado a una conciliación o es por juicio. En el mismo en el Poder Judicial existen abogados que son gratuitamente. Usted puede solicitar para que la orienten gratuitamente, como le vuelvo a repetir, señorito. Gracias, señorita. Sí escuchó su respuesta. Ok. No, puede decirme. Tengan, por favor. Hay una pregunta escrita. A ver, compañeras, buenas tardes. Hay una pregunta de la señorita Lisbeth Rivera. La pregunta es, tengo un familiar que está en juicio, tiene 2 hijos, uno de 8 y el otro de 2 años, pero la mamá no quiere quedarse con los dos. En este caso, ¿qué puede hacer el papá? Esto sí. En caso esta señora no quiera quedarse con estos 2 niños, estamos hablando de un niño que ya tiene, creo, 7, 8 años y el otro tiene 2 añitos. En este caso, el juez sí le va a obligar a la mamá que el niño de 2 años se tiene que quedar sí o sí con la mamá, porque menores de 3 añitos sí tiene que quedarse con la mamá sí o sí. En el artículo 84 del código del niño y adolescente lo dice. Sí, en este caso, Lisbeth, se le puede agregar un poco más a su pregunta. En este caso, si la mamá no quiere quedarse con los niños, el papá puede iniciar una demanda de alimentos hacia la mamá. Cualquier persona familiar puede ayudar en este caso. Tiene que pedir igual el régimen de visitas, de alimentos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, hay otra pregunta, dice, ¿existe alguna norma que proteja al menor en caso que el padre no quiera cumplir con darle pensión de alimentos y prefiera cumplir pena privativa de libertad? Claro, en el artículo 74 lo está diciendo. En caso de que el papá no quiera pasarle puede demandar al papá, en este caso los abuelos o los tíos, para que puedan darle una mensualidad, porque ese niño tiene que tener la protección de alguien, ¿no? Familiar cercano a este menor. En este caso, como le digo, que el padre no lo quiera pasar, pues obviamente se tiene que hacer una demanda, ¿no? Para que le obliguen a ese papá, pero caso contrario, pues también se le puede demandar a los papás, como les digo, ¿no? A los abuelos o al tío, o a los tíos en este caso. Ya, acá hay otra pregunta, compañera, a ver, de Lisbeth Rivera. Así y el menor no quiera verlo, por más que el padre pase la pensión, ¿cómo podemos ayudar al padre para que pueda ver a su hijo? ¿Cómo? Repítelo, por favor. A ver, el menor no quiere verlo, en este caso al padre, ¿no?
por más de que el padre pase la pensión. ¿Cómo podemos ayudar al padre para que pueda ver a su hijo? Eh, en este caso, el menor se niega a ver a su papá. Esa es la pregunta. El menor se niega a ver a su papá. En este caso, tienen que tener un acuerdo entre el papá y la mamá a llevarle una terapia psicológica, ¿no? Para ver por qué es el motivo que el niño no quiere ir a ver a su papá o no quiere ir a la casa, porque de repente algún familiar donde él va lo maltratan de una u otra forma o la harán sentir mal. Entonces ahí tiene que poner bastante énfasis la mamá y estudiar, preguntar al menor por qué razón no quiere estar con el papá, por qué no quiere ir. De repente ahí pueden tener un acuerdo entre ellos, ¿no? Ver la manera como hacerlo, ¿no? Porque de hecho el padre que tenga un contacto con el hijo, pues va a ser muy saludable, pero hay que ver por qué es el motivo que ese niño no quiere estar con el papá. De repente si quiere ir ellos dos, o de repente va a la casa de la mamá y en ese caso del papá, de repente la pareja, de repente la familia de la casa lo hacen sentir mal. Y eso es parte de un problema que pasa en una terapia psicológica, tanto como el niño y los papás, ¿no? Discúlpeme, en este caso voy a dar una opinión referente al respecto de que el niño no quiera ver a su papá. En este caso, de la forma que se le puede ayudar al señor es que el señor vaya, como se dice, él tiene que hacer ponerse ante el juez de familia, solicitar el régimen de visita, porque es una obligación y un derecho del niño que tiene que estar con el padre. Ahora es el juez quien va a determinar, para empezar, será dándole unos días cortos y después va avanzando según la familiaridad que van teniendo los padres. Para eso el señor tiene que hacer lo que es, ante el juez de familia, solicitar el régimen de visita. El juez de familia es quien va a determinar, porque es prioridad y es un derecho de que el niño tenga el contacto con el padre. Esa es una opinión que le puedo dar y un avance para que el padre pueda estar en mayor contacto con su menor de edad. Gracias. Gracias, Teresa. Otra pregunta, a ver, dice Carmen Teresa Nicho Ramos, dice, en el caso de que un padre no haya firmado a su hijo, tiene dudas de su paternidad, ¿es posible que en el trabajo le retengan el 20% de su dinero, según orden judicial? Claro que sí. Ahí velan el interés superior del niño. Incluso hubo una casación donde el padre, sacaron lo que es la ADN del niño y salió que no era el papá, supuestamente padre. Entonces el juez igual le ordenó que este niño, que ese padre pase mensualidad a este niño, sea el papá o no, ¿no? Entonces, ahí más que todo el juez ve el superior interés del niño, el bienestar del niño. ¿Ve? Entonces, claro que sí. Ya. Con tu manito para que haga la Amelia. Ahí no. Se aprieta, ¿no? Ya verás. ¿Tienen otra pregunta más, por favor? Sí, por favor, acá hay una pregunta de una mamita. A ver, le escuchamos. Buenas tardes, soy Amelia Gomero. Tengo una pregunta. En caso, en una pareja, hay dos niños de 2 y 4 años y la mamá se va con otra pareja y el papá niños, pero los abuelos maternos no se lo permiten. ¿Qué tendría que hacer en ese caso el papá? En este caso, señora, plantear una demanda para que le exija a los abuelos que le permitan ver a estos niños, porque quien está pidiendo verlos son sus padres y tiene todo el derecho
lo ampara el derecho al padre, lo ampara el Código Civil, el Código del Niño Adolescente. Ahí en el mueble creo que está tu... Obviamente el juez le va a dar la razón a ese padre para que le permitan ver a su menor niño, a sus menores hijos, porque si no está la mamá, obviamente tiene que estar el papá. Ambos padres tienen el mismo derecho. Por el hecho de que la mamá se haya dejado a la mamá materna, el papá tiene que solicitar para que pueda tener un régimen de visita. Y en caso de que ambos padres no estén, se hayan desaparecido o se hayan ido, hayan dejado en abandono a esos pequeños, obviamente si lo tiene la mamá de parte de la mamá, los abuelos de parte del padre tienen todo el derecho de pedir el régimen de visita para sus nietos. La ley lo va a amparar porque acá, como le vuelvo a repetir, se está velando el interés superior del niño, el bienestar del niño. Sí, señorita, un poquito más para acerca la pregunta. El papá sí les visita, o sea, sí saca a los niños. El detalle es que él no solo quiere visitas, sino quiere recogérselos a los dos hijos, pero los abuelos maternos no se lo permiten, o sea, no dejan que el papá se haga responsable de los niños, solamente quiere que le dé la pensión y hasta ahí, pero el papá quiere recogérselo y ellos no quieren entregarles a los niños. Mire, en este caso, señora, Maribel, yo voy a orientar un poquito a la señora. La patria potestad es el derecho tanto del padre como el de la madre. En el caso de que la madre se haya retirado y haya dejado a los hijos en poder de los abuelos, es el padre que tiene que acudir al juez de paz para solicitar la patria potestad. Porque él es el interesado y es el padre, no son los abuelos. Entonces, en ese caso, es la recomendación que el señor vaya al juez de paz y solicite la patria potestad. Porque ya los niños están abandonados prácticamente con los abuelos. Eso es lo que se le puede recomendar. Gracias. Buenas tardes. Pregunta, por favor, Osvaldo Lang. Adelante, señor. Sí, mire, yo tengo, en este caso, tengo un niño de hace más de 5 años con nosotros, ¿no? En este caso, mi esposa es la abuela, pero ¿qué pasa? Que la mamá ya tiene otro compromiso, que es su hija, ¿no? Y el papá también tiene otro compromiso, pero se ha olvidado totalmente de él. Pero cuando ellos vienen, al menos el papá amenaza que quiere llevárselo. ¿Qué trámite podemos hacer nosotros para poder ese niño no salga de la casa? Eso es todo, gracias. Gracias, señor. A ver, Maribel o Teresa, a ver. Magali, ¿me puede repetir la preguntita, por favor? Lo que pasa es que se me está yendo un poquito el audio. Ahorita sí escucho, por favor. Ya, el señor que tiene al menor es el abuelo. Su mamá le ha dejado a cargo del abuelo, el papá también se fue. Pero el papá siempre lo viene a amenazar que se lo va a llevar. En este caso, ¿qué puede hacer el abuelo sabiendo que lo han abandonado al menor? Igual, ir al juez de menores, plantear una demanda, pero en este caso lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría y poner una constancia que ese papá llega a amenazarlo, ¿no? Seguramente, digo yo, ¿no? Supuestamente hay papás que a los abuelitos no dejan ver a los hijos, entonces los papás actúan de esa manera. No creo que sea el caso, ¿no? Pero quiero hacer un preámbulo en ese sentido, cuando la mamá no deja que el padre visite a estos niños, entonces el papá puede ir a la comisaría y traer a un policía para que constate que la mamá no le permite ver
a sus niños. Mínimo tiene que ser 3 veces, o sea, si las 3 veces la mamá de mis hijos no me permite que vea a mis hijos, entonces él recién a la 4ª vez va a la comisaría y trae un policía para que constate. Y con eso, pruebas, puede ir al Poder Judicial y pedir la custodia de esos pequeños. En este caso del señor que está diciendo que no, que amenaza con llevárselo, tendrá que igual poner una demanda, una denuncia en la comisaría y no, y si es posible grabar a ese padre, ¿no?, que está amenazándolo. Y si el niño tiene una edad de 8 años, son niños que en caso de el juez hay una demanda, el niño decide con quién irse, ¿no? Eso es lo que le puedo recomendar, ¿no? Grabar al papá que la está amenazando, poner la denuncia y con esa prueba puede ir al Poder Judicial y presentar que le están amenazando, le van a dar una orden al señor, pues que deje de estar incomodándoles, ¿no? Porque ahí, como le digo, ahí va a haber lo que es la tranquilidad de este pequeño. Gracias. Otra pregunta más. Dice si los abuelos tienen derecho al régimen de visitas. Por supuesto, lo tiene hasta la cuarta grado de Sí, claro que sí. Puede ser el abuelo, puede ser los tíos, incluso puede ser el derecho de una. Sí, dime, Teresa. El derecho al régimen de visita es un derecho de los padres que se transmita ante un poder, ante el poder de familia, ante un juzgado de familia. Pero también tiene, como se dice, no llegar ante unas instancias cuando son los abuelos o los tíos. Pero ellos tienen todo el derecho, como dice, de visitar a sus nietos. Que se les niegue es otra cosa, ¿no? Pero no pueden ellos solicitar ante a un juzgado de familia el régimen de visita. A ver, sí, esto, claro. En caso de que ambos padres no están en las posibilidades de criar a ese pequeño, en caso de que haya malos ejemplos, sí, la ley lo ampara a este abuelito, a estos abuelos, para que pidan la patria potestad, en este caso estoy hablando de la patria potestad. En el régimen de visita, también en caso de que lo tuviera la mamá y el papá por X motivo se encuentra ausente, pues puede también solicitar la visita, el régimen de visita a los nietos, ¿no?, en representación del papá. Gracias, compañera. No sé si habrá otra pregunta más. Buenas tardes. Una consulta, mire. Es el caso de mi hijo, ¿no? Porque quiero saber, él tiene un niño que ya tiene dos años, pero nunca lo ha visto, la señorita nunca le ha dado, no le envía fotos del niño, él no lo ha firmado, y cuando ha ido a querer firmar, justo estaba todo este problema de la pandemia, no pudieron ingresar, pero él le pasaba mensualmente su mensualidad, ¿no?, lo que tiene que pasarlo, pero no lo han hecho por medio de ningún juzgado. Dime, ahora le han enviado al trabajo una orden judicial para que le retengan el 20% de su sueldo, y él ha presentado un escrito para que, o sea, le están reteniendo del 20%, pero no le están entregando a ella, por lo que ella no quiere hacerse para que le hagan el ADN tampoco al niño. Entonces, y mi hijo está a la espera de la respuesta del escrito que ha presentado, pero no le está dando ahorita su mensualidad porque a él le están reteniendo el 20%, pero él tiene 3 niños, o sea, con el bebé serían 4. No sé, o sea, si está bien, no sé.
Gracias. Señora, ¿el caso de la retención es por una orden judicial? Sí, es por una orden judicial, pero como digo, Ya. Yo no sé cómo es que el juez determina de que le hagan la retención si él ni siquiera lo ha firmado, no tiene ni una prueba de ADN, no tiene foto del niño, o sea, ni siquiera lo conoce. Pero él ha ido a la audiencia para determinar no ha ido no ha ido para nada. No, ni siquiera lo han notificado. No lo han notificado. No. Pero en ese caso, entonces, el juez, ¿cómo puede determinar el porcentaje para que se le descuenten a su hijo? Eso justamente por eso que el abogado también le está diciendo, es algo injusto que están haciendo, porque ni siquiera han investigado, han averiguado si él tiene más hijos. Y le están reteniendo el 20%, por eso él está esperando justamente ver la respuesta que le dé. Ahora el juez está tratando de ver para que le den más pronto la respuesta, porque para que pueda él proceder para que le hagan judicialmente también el ADN, porque si ella no quiere hacerse el ADN, tampoco le siguen, le están como le digo, reteniendo el sueldo. Y él también dice, no, o sea, si la empresa también vamos a que, bueno, como tienen la orden judicial, porque él piensa de que después él va a proceder con la empresa también, porque cómo van a retenerle su dinero sin antes también no preguntar a su trabajador, ¿no? O sea, acá no ha habido una audiencia. Su inquietud de su hijo es que no ha habido una audiencia de dicho proceso. No ha habido nada y le han mandado. No, sí ha habido una audiencia. Lo que puede solicitar su hijo, señora, es copia de la sentencia del juicio de alimentos. Él tiene que solicitar esa sentencia. Lo que pasa es que, claro, obviamente ha habido un caso, pero el señor no ha tenido conocimiento, ¿no es cierto? No ha tenido conocimiento, él no sabía nada. Claro, por eso. Entonces, claro, es algo, como dice usted, es algo, pues, primera vez que escucho esto, ¿no? Pero sí, obviamente pasa, ¿no? Pero en este caso tiene que pedir, ¿no? Pedir la demanda que se le ha hecho a tu hijo y ver que si la señora ha presentado, pues, la boleta de pago que tiene tu hijo, como para que hayan hecho la retención de ese 20%. Pero como digo, con respecto a ese tema, un momentito, con respecto a ese tema, el juez cuando tiene una demanda de alimentos va a notificar a la persona. Muchas veces no cumplen con el tema de la dirección, a veces no les llegan las notificaciones o los datos no están correctos, pero en el Poder Judicial existen los tiempos. Cuando la demanda se va dando, al final, muchas veces se le declara como rebelde a la persona demandada, ¿no? En este caso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué hace el juez? Admite todo lo que la solicitante o la demandante ha hecho. Eso es lo que le ha pasado a su hijo. Ajá. Entonces el juez, por ejemplo, si la señora ha dicho que lo detengan el 20%, entonces, como no ha habido una respuesta, una contradicción, entonces el juez ha tomado esa palabra y ha sentenciado. En ese caso, tiene que pedir es la anulación de la sentencia, pero siempre hay que recordar que el derecho del niño está por encima de todo, del alimenticio. O sea, que el niño necesita comer, necesita vestirse, necesita educación, y eso está por sobre todo, está el derecho del niño. Entonces, hasta que se resuelva la anulación de esa sentencia, tiene que seguir pasándole la mensualidad hasta que se resuelva. Bueno, tiene que pasar. Hay que esperar que resuelva el juez para que recién pueda regularizar, pero sobre todo es el derecho del niño, así que va a continuar dándole la pensión. Ahora yo quería acotar algo con respecto a una pregunta que hubo de una mamita diciendo de que le deben pensiones
o que ha habido morosidad, no le pasa la mensualidad. En el Poder Judicial existe el REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ¿ya? Ahí puede ir la mamá puede ir a registrar a la persona que no le pasa la mensualidad, no le pasa. Entonces, ¿qué hace este sistema? Va a ponerlo, por ejemplo, en Infocor. Esa persona ya no va a poder sacar ningún tipo de crédito porque ya estaría manchado. Esa es una implementación que han hecho muy buena el Poder Judicial, porque hay muchos papás que no pasan mensualidad, ¿no? Entonces esa es la finalidad. Si alguien está pasando por esta situación, pueden acercarse al Poder Judicial y registrar a la persona que no está cumpliendo con su obligación. Eso sería todo. Bueno, señora, buenas tardes. Un poquito para aportar a lo que me decía mi compañera, decirle que el Poder Judicial, si bien es cierto, ellos van a actuar en el aspecto de seguir un proceso de reconocimiento de un hijo. En este caso usted está diciendo de que la señora ha pedido pues que le pasen la pensión al menor. Nosotros sabemos de que tiene que estar probado que es hijo, que debe haber la señora juntado una prueba, una evidencia, una partida de nacimiento. En todo caso, en función a eso va a emitir la sentencia el juez. Ahora, los sueldos, los salarios son sagrados. La institución o la empresa donde uno trabaja, si le va a descontar el 20%, el 30%, lo que diga la sentencia, es en función a eso. La empresa no ha podido descontarle así por así a su hijo. En este caso, su abogado lo que tiene que hacer es remitirse a la empresa donde trabaja, decirle con qué sentencia, con qué orden se le está descontando ese porcentaje a su hijo. Porque si bien es cierto, ahora el niño tiene todo ¿qué le puedo decir? La potestad, no se le puede dejar abandonado a un menor, pero tiene que estar probado que es hijo, no por así se le puede descontar, y más aún la empresa no puede actuar si la sentencia no ha estado bien emitida. Lo que primero que va a tener que hacer su hijo es su abogado, remitirse a la institución de trabajo, a la empresa, y pedirle de acuerdo a qué sentencia se dio origen a ese descuento. Eso es todo, gracias. Señora, en este caso, mire, muchas veces, cuando se hace una demanda, se pone una dirección quizás que no corresponda a la que está viviendo recién el demandado, para que eso evita que se le pueda notificar a su debido tiempo. Ese es una causal que siempre utilizan algunas personas como para proseguir el juicio, como se dice, considerándola la persona rebelde, y el juez pueda emitir una sentencia. Ahora, el juez es quien eleva el documento a la empresa de su hijo para que se le haga el descuento. La empresa no tiene ninguna responsabilidad para poder que pueda tomar acciones contra esta empresa, porque es el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Es pedir la copia de la sentencia y ver con qué dirección ha figurado ahí su hijo, para que de ahí proceda a ustedes a apelar a esa sentencia y solicitar por intermedio del juez el ADN. Y así como le están haciendo el descuento a su hijo también tiene derecho de ir ante a un juez de familia y pedir el régimen de visita. Así su hijo dé la pensión o no dé la pensión, es el derecho de todo padre de tener un acercamiento a su hijo. Como se dice, ese es el derecho, el deber, el derecho que tiene el niño, ¿no? Entonces, su hijo puede solicitar, como se dice, a través del juez de familia, pedir el régimen de visita, ¿no? Eso es todo. Así es. A ver, ¿otra pregunta más tiene alguien?
¿No hay más preguntas para dar término? No, señorita, muy Ok. agradecido. Muchas gracias. A ver, ¿quién, Teresa? Maribel. Dime. Maribel, tengo una consulta. Mira, el caso de mi hermana, ¿ya? Ella se ha ido a vivir con una nueva pareja y el papá de la niña, él puede ir y pedir a mi hermana un régimen de visitas. Él pasa pensión, es un papá responsable. Por supuesto, claro que sí. Tiene todo el derecho de pedir esto, el régimen de visita. Y normal, el juez le va a dar, obviamente. Porque si él está cumpliendo con su obligación, con su pensión, obviamente tiene todo el derecho de pedirlo y le van a dar. Eso téngalo por seguro. Ya, pero ¿y él puede pedir, y él puede pedir la custodia de la niña? No, en caso de que, pues, en caso de que la mamá estuviera dándole un mal ejemplo a esa niña o que reciba maltratos físicos y psicológicos, ahí sí puede pedir la patria potestad. Pero mientras tanto no, solamente puede pedir el régimen de visita. Y mi hermana puede denunciar al papá por alimentos. Él le pasa, pero no hay no hay algo judicial, simplemente es un acuerdo verbal. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, de tu hermana que dice que puede hacerle una demanda de alimentos, me imagino que ellos antes han hecho un acuerdo verbal, pero también existe la conciliación donde va a quedar registrado el acuerdo que han quedado, o sea, de las pensiones, cuánto le va a dar, todo eso se puede hacer en una conciliación que es mucho más económico, mucho más rápido. Pero en el caso de que haya una negación de parte de uno de los padres a dar una pensión, ahí recién de repente se pueden ir a un proceso judicial. Pero antes siempre se le recomienda que sea pues una conciliación. Y también tenemos que saber que todos los padres tienen derecho al régimen de visitas o en este caso que quiera pedir la patria potestad, el padre le tiene que probar que la mamá no está haciendo correctamente su labor, ¿no? Como puede ser abandono del niño, maltrato, etcétera, ¿no? O sea, cosas que lo estén dañando al niño. Entonces, en ese caso, de repente puede pedir la patria potestad. Ya, o sea, a él como padre, o sea, él podría hacer una demanda para pedir la tenencia compartida. ¿Él podría hacer eso? Sí, Claro. sí puede. Puede hacerlo, es más, lo puede hacer en un proceso de conciliación también, lo puede pedir. O sea, el acta de conciliación que van a emitir es válido como una resolución del juez. O sea, si es que queda plasmado qué días serán los días que va a tener el papá, la mamá, cuánto es el costo, el monto que va a dar el padre y todo eso, ¿no? Y también el régimen de visitas. Todo eso se puede hacer en una conciliación, pero si no hay un acuerdo, hay muchos problemas, entonces se va al Poder Judicial, ¿no? Que es al juez de familia. Y si la mamá no quiere aceptar la tenencia compartida del niño, de la niña. Eso ya lo tendría que decidir el juez. O sea, él es el que no depende también de la mamá. El juez va a evaluar porque también el padre tiene derecho. Entonces acá lo que se busca es el derecho, ¿no? Claro. Una preguntita. ¿Y por qué otra cosa la mamá podría denunciar a la niña, al papá? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Por qué otro tema la mamá podría denunciar al papá? O sea, si es que él le pasa la pensión, ella igual podría hacer una demanda de alimentos.
él le pasa la pensión, pero no hay un Sí, acuerdo, no hay una conciliación, quiero hacer la pregunta. Perdón, quiero hacer la pregunta. ¿Le está pasando una pensión voluntariamente o por un acuerdo con la mamá y a través de qué medio? De repente a través de la de MUNA o tienen una cuenta en el banco. La pregunta que quería hacerle a esta señora. Es él le pasa una pensión, le deposita en una cuenta y el acuerdo es verbal. No ha habido ninguna conciliación de por medio, simplemente un acuerdo de dos personas, ¿no? Claro. De repente lo que está buscando es un aumento de dinero, o eso es lo que está buscando de repente. Si es en ese caso, sí puede demandar, o sea, puede decir de que no le alcanza el dinero, de que la niña ha crecido y tiene otras necesidades. Entonces, ahí recién puede evaluar el juez y ver cuánto gana la persona, si tiene hijos, si tiene otras deudas, por ejemplo, o mantiene a sus padres. Todo eso va a evaluar el juez para poder dar una resolución. Muchas veces puede ser favorable o desfavorable. Todo eso se tiene que evaluar. Pues para ello siempre se le recomienda una conciliación antes, ¿no? Para ver. Pero si no, vía judicial todo se resuelve. Una pregunta más, creo que es la última ya. Por ejemplo, él tiene un hijo y ¿cuánto de porcentaje de descuento le corresponde a él para esa niña? Eso va a depender del sueldo que gane el papá. Ya, pero mira, normalmente la norma dice que son el 60%. El 60% divididos en los hijos que tiene el señor, ¿no? Si tiene 2, 3, 4 hijos, esos 60% se tienen que dividir por igual para todos. Así sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Todos los niños tienen el mismo derecho. Eso dice la norma. Es el derecho de en el proceso que él va a iniciar, tiene que presentar el partimiento de sus otros hijos. Maribel, un ratito. El juez va a evaluar cuánto es el monto que gana, ¿no? Si es un sueldo mínimo y a base de ese sueldo va a evaluar cuánto le va a corresponder, porque recuerda que también tiene que quedar para él, para su subsistencia, ¿no? Para sus gastos personales, para si es que vive en una casa propia o alquilada, o sea, todo eso verifica el juez. Por eso, o sea, el 100% de su sueldo, el 60% es para los hijos. El 60% corresponde a los hijos. Como pensión, eso dice la norma. Pero no siempre, hasta el 60%. No siempre eso se le va a dar, ¿no? Eso tiene que evaluarlo, como le digo, ¿no? Nosotros podemos pedir esa cantidad, pero en realidad no siempre se da, ¿no? Entonces tiene que ver cuánto gana, cuántos hijos tiene y todo eso. Entonces, si tiene 2 hijos, le da el 30%. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todas las mamás. Damos pase a la siguiente expositora que va a ser la siguiente fecha, por favor. Teresa. Sí, buenas tardes, madres del Club de Madres Paz y Amor. Les invito para la próxima sesión. El tema que vamos a tratar va a ser violencia familiar. Entonces va a ser un tema muy interesante que como mujeres vamos a debatir, ¿no? Tienen preguntas, vayan preparando para la próxima charla. Gracias por su atención, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Sí, gracias a todos de verdad por su apoyo. Para la próxima también es un bonito tema. Están invitados. Gracias por su participación, señores del comedor. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Se agradece la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Muy amable, gracias. El próximo domingo. Ya.
Gracias por todos, amigas. Gracias. Muchas gracias y los esperamos el próximo taller que va a ser muy interesante. Que tengan buenas tardes. Gracias. Maribel, ¿acabó la reunión? Sí, ya acabó ya. Sí. Deja de grabar. Sí. Pon stop a la grabación. Mari, una consulta más. ¿Puedo?